la Suprema Corte de Justicia de la Nación hemos visto la elección de una nueva presidenta, Norma Lucía Piña Hernández. ¿Qué significa esta elección? ¿Qué importante puede ser la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Yo quiero agradecer la presencia en este programa para hablar sobre este tema de uno de los grandes juristas de nuestro país, el doctor Diego Valadez, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, ha sido Procurador General de la República, ha sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es miembro del Colegio Nacional, un hombre a quien admiro y leo desde hace muchísimo tiempo. Diego, gracias por estar con nosotros. Estás muy correspondido, querido Sergio. Sabes de mi admiración y de mi cariño de tanto tiempo. ¿Por qué es importante tener una corte autónoma? Y pregunto esto porque en ocasiones, por ejemplo, veo que el presidente de la República se molesta y dice, es que yo los nombré, y se refiere a ciertos ministros, y no me obedecen. ¿Deben obedecer los ministros al presidente de la República? De ninguna manera. La Corte tiene que ser, como lo es, autónoma en cuanto a que establece su propia forma de organización y de funcionamiento, independientemente de lo que además establezca de manera general la ley, y también independiente en cuanto a los criterios que adopte para resolver cada uno de los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, desde luego aplicando la ley y los tratados internacionales. Me refiero a la ley en general y la ley constitucional en particular. ¿Por qué es importante la elección de Norma Piña? Vemos en primer lugar a una juez que viene de carrera, fue jueza, fue magistrada, después fue ministra. Ha sido muy independiente en sus votos. De hecho, su porcentaje de votación a favor de las iniciativas del gobierno, de las propuestas del gobierno, es el más bajo de todos los ministros. ¿Qué opinas de esta elección? Tengo la mejor opinión. ¿La conoces personalmente? La he tratado poco, pero Sí. la conozco, la respeto, conozco su trayectoria desde estudiante. Y debemos de juzgarlos más bien sobre sus decisiones, ¿no? Es lo que da la pauta de lo que significa un buen juzgador o una buena juzgadora. Ella tiene una trayectoria impecable a lo largo de su ejercicio como juzgadora y fue también una brillante estudiante universitaria en la UNAM, en la Facultad de Derecho, de manera que podemos sentirnos muy tranquilos. Y no solo eso, yo puedo decir que incluso orgullosos, porque se trata de una figura sobresaliente de la judicatura mexicana y me alegra enormemente que la judicatura mexicana produzca personalidades como Norma Piña. Yo lo que veo es que es muy discreta. Por ejemplo, no tiene una cuenta de Twitter cuando se ha puesto de moda tener cuentas de Twitter y de TikTok. ¿Qué tanto debe hacer un presidente de la Suprema Corte para promover los fallos o sus propias posiciones? ¿Qué dirías tú? A pesar de que estoy hablando con un experto en medios, yo creo que quien ostenta un cargo tan importante como encabezar un órgano jurisdiccional de carácter nacional debe ser lo más prudente en el orden de la comunicación y debe concentrarse fundamentalmente en sus decisiones y en la conducción de un órgano tan complejo como es el Poder Judicial de la Federación. El presidente de la República, después de la elección de Norma Piña como presidenta de la Corte, dijo que respetaba la decisión, que eso demostraba que hay un respeto a los distintos poderes de la Unión. Me pareció una respuesta muy interesante. También señaló que ha sido la ministra que más ha votado en contra de sus propuestas. ¿Cómo ves la reacción del presidente de la República? Me parece que es una posición dentro de las estridencias a las que a veces estamos acostumbrados a escuchar, una posición respetuosa, consecuente, la que querríamos tener del presidente de la República en todos los casos. De hecho, el propio presidente en otras ocasiones ha dicho que pues que los ministros son corruptos, que representan intereses, que representan a gente que no quiere dejar de robar. Y dijo también, sin embargo, en esta ocasión que respeta la decisión de la Corte, pero que se necesita una reforma de fondo del Poder Judicial. Yo pensaba que el expresidente Arturo Saldívar había hecho una reforma del Poder Judicial o del sistema de la Suprema Corte, pero ¿tú qué opinas? ¿Se necesita esta reforma del Poder Judicial y qué es lo que hay que cambiarle? Hay que cambiar muchas cosas, Sergio. En realidad, la justicia en México tiene rezagos monumentales. Por decir algo,
Y no solo es el cambio al Poder Judicial, es cambio a la justicia en México. También la procuración, me imagino, ¿no? La procuración de justicia, las fiscalías. Y el gobierno mismo. Sergio, tú tienes una amplia experiencia y un amplio conocimiento en los procesos, no solo jurídicos y políticos, sino también económicos. México es el único país de la OCDE cuyo Estado carece de política en materia de justicia. No tenemos Secretaría de Justicia, no hay Ministerio de Justicia en México. Es el único país de la OCDE que no lo tiene. ¿No es la Fiscalía General de la República la institución que debe tener esa responsabilidad? Durante algún tiempo, la Procuraduría General de la República tuvo funciones semejantes o análogas a las de un Ministerio de Justicia. Pero en realidad la Fiscalía es solo eso, es un órgano de representación de la sociedad y del Estado para la persecución del delito. ¿Es un ministerio público o es una colección de ministerios públicos? Es un ministerio público. No es el órgano que define la política de justicia en el país. Te voy a dar un dato, por ejemplo. En México tenemos 5 jueces por cada 100,000 habitantes. La media de la OCDE es de 25 jueces por cada 100,000 habitantes. Estamos en un déficit significativo. Esto corresponde a cómo un Estado establece su política en materia de justicia, que quiere decir acceso a la justicia, valoración de los resultados y del impacto que tienen las sentencias. No tenemos siquiera estudios de impacto normativo, o sea, no sabemos cuál es el efecto que producen las leyes en la realidad, en la vida de cada mexicano, en la vida de la colectividad. Esto corresponde en todas partes a un Ministerio de Justicia. En México, el Estado no es de hace 4 años, no es de hace 15 años, es de hace 105 años. Ahora va a ser 106 años. Desde la Constitución de 1917 quedó abolida la Secretaría de Justicia, no la hemos restablecido y el Estado mexicano, repito, no tiene políticas en materia de justicia, no evalúa los resultados de la justicia y no prepara al país para un mejor acceso a la justicia. Por eso la justicia muchas veces se pide en la calle y a gritos porque no hay formas institucionales de exigir. Por eso sentimos también que no hay justicia en México, sentimos que la justicia es corrupta en México. ¿Es un problema de falta de eficacia? Sentimos que no hay justicia y sentimos que es corrupta, digamos, entre los efectos de la falta de una política de justicia. México tiene casi 2,000 escuelas de derecho. Es el país número 1 en facultades de derecho. ¿Qué estamos produciendo? Abogados que no saben derecho y que por tanto solo pueden apelar al expediente de la corrupción. Ante sus clientes o ante los jueces o ante los dos, para hacer valer razones que no pueden argumentar jurídicamente. No tenemos colegiación obligatoria de los abogados, de manera que no hay forma de control de la capacidad profesional y de la idoneidad ética de nuestros intermediarios entre el justiciable y la justicia. Pues eso produce corrupción también y produce ineficiencia. Y como te dije, tenemos un número muy exiguo de jueces en el país. Nada de esto lo está viendo el Estado mexicano y en cambio siempre se responsabiliza a los jueces de todo lo que sale mal o de todo lo que no se hace bien. Uno de los temas que ha distanciado, por decirlo de alguna manera, al presidente de la República de la Suprema Corte de Justicia es el tema de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinas de la prisión preventiva oficiosa? Tiene una cierta función la prisión preventiva oficiosa que es reconocida en todas partes, pero en México hemos llegado a un extremo que no tiene paralelo tampoco en el resto del mundo por lo que respecta a la prisión preventiva oficiosa, pero creo que la Corte ha tomado ya una adecuada interpretación en cuanto a lo que establece la Constitución. La oficiosidad del juez consiste en determinar, aunque no se lo pide el Ministerio Público, si procede o no la prisión preventiva. No en cuanto a que la prisión preventiva tenga que ser obligada cada vez que se da la consignación de una persona por un tipo penal específico. Entrevistaba yo hace algunas semanas a una mujer, una joven mujer, 30 y tantos años, que llevaba 13 años en la cárcel por un delito
por el que además era claramente falso, eso quedaba demostrado con las pruebas, pero por el que el Ministerio Público pidió 5 años de cárcel. ¿No es injusto? Por supuesto, pero eso ya no es un problema de la prisión preventiva oficiosa. O sea, yo estoy en contra de la aplicación general como se ha considerado y coincido contigo, tú lo has opinado también en ese sentido. Pero ahí es otro problema. Ahí el problema del rezago no depende de la prisión preventiva oficiosa, Claro. sino de las limitaciones que se imponen al Poder Judicial federal y a los poderes judiciales de los estados en cuanto a su capacidad de resolución. Se hablaba, por ejemplo, y salió a colación, cuando se discutió este tema en la Corte, de la existencia de más de 90,000 personas sujetas a proceso en prisión. Bueno, esto no es un problema de la prisión preventiva, es un problema de la ineficiencia del sistema judicial para resolver los casos con oportunidad. Y no porque haya malos jueces, sino porque hay pocos jueces, que son cosas distintas. O sea, sí tendríamos que invertir más en justicia en un país como México. Duplicar, triplicar, quintuplicar por lo menos la inversión en justicia si es que queremos estar en los estándares internacionales. Pero lo que nos dice el presidente es que, pues, que los tribunales nos salen muy caros, que los jueces ganan demasiado, que los ministros son unos aristócratas. ¿Tú qué opinas? Aristócratas en el sentido de que forman Ganan mucho dinero y que son muy de la poderosos. élite del pensamiento político, jurídico, pues sí, eso está muy bien. Aspiramos a que los jueces sean siempre los mejores, no los peores. Pero en cuanto a las remuneraciones, la política de mejora en cuanto a las remuneraciones de los jueces comenzó con el presidente de la Madrid. Hasta antes, la judicatura lo pasaba muy mal. Y no tenemos por qué esperar que los jueces tengan que tener vidas deficitarias en el orden del bienestar propio y de sus familias. Que tengan angustias para pagar las colegiaturas de sus ninguna hijos. manera. No depende de eso tampoco su honorabilidad. El juez es honorable aunque sea pobre o puede ser corrupto aunque esté bien pagado. Eso es cierto. Corresponde a otro tipo de valores y de principios. En general yo tengo muy buena opinión de la judicatura mexicana, la federal y la local. El problema de ellos no está en estar mejor o peor remunerados, que en este momento están bien remunerados y eso lo aplaudo. No, el problema está en que son pocos con relación al número de problemas jurídicos que hay que resolver. México no es una sociedad muy contenciosa, no lo es como Estados Unidos, que es la sociedad más contenciosa del planeta. Aún así, para el volumen de conflictos jurídicos que se presentan, el número de jueces que tenemos es muy exiguo. Y se va a ir multiplicando esa demanda en la medida que el país se vuelve más competitivo en el orden económico y tiene mayor presencia en cuanto a su economía en el mundo. ¿Cómo ves a nuestra Suprema Corte de Justicia en estos momentos? ¿Qué tan independiente la ves? Yo la veo bien integrada y la veo independiente y autónoma y considero que muchos de los juicios que descalifican a la Corte son injustos en el sentido de injusticia muy subjetiva. Se le pide a la Corte que resuelva conforme a criterios de justicia social o a criterios que puedan atender las necesidades de los pobres. No, la Corte solamente puede resolver conforme a lo que establecen la Constitución y los tratados, interpretándolos en los términos más favorables, por supuesto, para los justiciables. Pero hay que tener en cuenta que cuando la Corte le da la razón a uno, se la está negando a otro. Y ese otro también tiene derechos, de manera que la Corte tiene que ser muy equilibrada en sus ponderaciones y resoluciones. Pero el presidente de la República nos dice y que no me salgan con que la ley es la ley. ¿Qué opinas? Fue un poco más allá, dijo, no me vengan con el cuento, de efectivamente. que la ley es la ley. Y bueno, la ley no es ningún cuento. Creo que fue un exceso retórico. Decía Concepción Arenal que la ley es la conciencia de la humanidad. Es todo lo contrario. La ley es el referente que tenemos todos para nuestra relación cotidiana, en todos los ámbitos, el familiar incluido. Tanto así que por no atender a la ley, los casos de violencia familiar en el país exceden todo lo imaginable. Diego Valadez,
jurista de toda la vida, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, miembro del Colegio Nacional. Quiero agradecerte, como siempre, esta conversación. Es un privilegio estar contigo y con tu público. Muchas gracias, Sergio. Sí, y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.